Bueno, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, viene defendiendo la apertura de la economía como un proceso, según él, necesario. Cree que abrir la economía indica que más productos bajarán de precios y que los sectores que no logren, eso dice Milei, que los sectores que no logren competir estarán en problemas y que se perderán puestos laborales. Es decir, un sector, él cree que no confía en esto, puede ser que quede relegado, y otro sector saldrá airoso por estas políticas de apertura de la economía, que es abrir la importación, o sea, para que ingresen productos del exterior. Sí. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la década del 90, ¿no? Claro, sí. Incluso él dice que la economía cerrada es proteger a sectores ineficientes y castigar a los consumidores. Claro. Sí, es un tema polémico para hablar también. Sí. Yo creo que la postura tanto de abrir la economía como potenciar la industria nacional son dos posturas válidas, pero el tema es que también uno tiene que pensar a largo plazo. ¿Cómo crece un país? Yo creo que un país crece con una industria nacional fuerte, ¿no? Claro. Obviamente las importaciones tienen muchos beneficios, accedemos a un montón de cosas. Hemos hablado de este fenómeno de Shane, que es lo que más tenemos presente. Funciona en muchos ámbitos, pero ahí tenemos a Shane, pero también todo lo que producía Shane, por ejemplo, lo que hacían los acá Nacional, lo está haciendo Shane, y todas esas personas se quedan sin trabajo. Lo que pasa es que hay sectores afectados ahora, ese es el tema. Sí, seguro. Estamos al aire ya, Buenas. Así que estamos hablando sobre lo que propone Javier Milei, presidente de la República Argentina, que es abrir cada vez más la economía. Yo decía por ahí con lo que pasó en la década del 90 con Carlos Saúl Menem, que se abrió también la economía y que quebraron muchas empresas, cerraron muchas empresas definitivamente sus puertas. Sí, es lo que va a pasar. Sí, y quedó mucha gente en la calle, claro, exacto. Muchísima. Mucha es gente, inevitable. Claro. Incluso creo que cambiaron hasta de rubro mucha gente también. Ese es el tema, que tuvieron que cerrar lo que tenían y dijeron, bueno, apostamos por otra cosa. Claro. Algo que sea un poco más con la apertura de la economía que sirva para eso, si no estamos en eso. Sí, capaz va a haber otros trabajos, pero sí es verdad que afecta mucho a lo nacional. Sí. Son productos que ingresan del exterior y que rompen con el mercado. Claro, bueno, eso te habilita igual a un cambio también. Sí. Quizás en estos momentos necesitamos ese cambio. Sí. Para poder crecer también con el tema de la economía, que viene bastante flojo durante muchos años. Sí, incluso la industria nacional, ¿no? Claro. Está en serio riesgo, ya viene, digamos, con cierres de empresas y además despidos de personal, que eso ya en la Argentina es moneda corriente, ya lo conocemos, ¿no? Es histórico en la Argentina, en donde permanentemente cuando hay algún inconveniente lo primero que se hace es echar empleados, ¿no? Sí. O sea, parece que es el fusible o los fusibles, los empleados, que son víctimas del ajuste de las economías, las macroeconomías, y en realidad no hace bien, si hablamos por un lado de la industrialización, de la fabricación de productos del país, o sea, nacionales, y vienen, ¿cuál es el tema? El tema de Milei, lo que dice Milei, el presidente argentino, es que al ingresar productos del extranjero, el comerciante o el empresario argentino va a disminuir los precios de los productos nacionales. Bueno, eso es la receta que aplicó el gobierno de Carlos Saúl Menem oportunamente. El tema es que te puedas mantener con esos precios también. Exacto. Obviamente algo básico de la economía es la importancia de la competencia, que la competencia obviamente está buenísimo, y también planteaba ciertos puntos, por ejemplo, de que pueden competir los productos nacionales, los importados, pero al mismo tiempo tiene que haber como una cierta movilización de lo nacional, de la producción nacional. Por supuesto. Claro, porque si lo disminuimos al cero, tampoco está bien. Aparte la inversión que ya pusieron muchas empresas para tener ciertos productos, ¿dónde queda? Porque después bajarlos un montón es como que no te sirve tampoco. Sí. Me decían días pasados que algunos sectores empresariales que tienen lo que se llama productos ociosos. Productos ociosos lo tienen acumulados
porque no hay venta, no hay rotación de producto, entonces se le llama ocioso. Sí. Un producto industrializado, digamos, que lo tienen parados porque no lo pueden comercializar, no se vende. Claro, entonces, porque si no tenés que venderlo a muy bajo precio y no te conviene lo que invertiste. Claro, ese es el tema también, la inversión que uno hace y en base a esto de la apertura de la economía vienen más productos con mucho menos cantidad de precio, pero ¿y ahora lo que tengo, cómo lo vendo? Ese es el tema. Sí, obviamente tiene sus pros y sus contras, es verdad que también los productos importados ahora son accesibles y son también de calidad, o sea, son cosas importadas, hasta de tecnología, de un montón de cosas, pero también hay que tener cuidado con lo nuestro. Con lo nacional. Seguro. Sí. La apertura de la economía es la libre concurrencia a los mercados, sin más requisito que la aceptación. Lo que pretende el gobierno nacional es que todo esté regulado por el mercado y no por el Estado. Todo lo que sea estatal tiene que eliminarse. Claro. Sí. Entonces por ahí pasa también las políticas económicas. Sí, ¿no? claro. Que haya en la teoría uno piensa que funciona, pero hay que ver en la práctica. En la práctica, claro. Exacto. Sí. Bueno, veremos entonces en qué termina este tema. Milei lo que dice es que va a haber más trabajo. Claro, sí, más puestos de trabajo. Que las empresas van a ocupar más mano de obra porque ingresan productos y van a poder vender más, por ende van a tomar más personal. Bueno, quizás todo está supeditado digamos, a la prueba y error. Claro, hay que hacer un reacomodo de muchas cosas también, pero seguro. Bueno. Sí, obviamente. Seguro. Seguramente sirva. Bueno, muy bien. Esto es Línea Directa. Quien les habla, Marcelo Malvestiti. Me acompaña Jacqueline Celis y Lara Pidal. Bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a dos nuevos auspiciantes. A Play con Mechi, animaciones infantiles, Baby Shower y Contacto, 341 564 86 49. Y también a Odontóloga Agustina Tortella, ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares, 341-153-372-198, Instagram, @odon.tortella, tortela con 2 L. Dos L, perfecto, bienvenida. Odon.tortella. Perfecto. Bien, vamos ahora a darle paso a la invitada que está aquí con nosotros esperando y escuchándonos. Sí. Le damos la bienvenida también. ¿Cómo te va, Patricia? Patricia Vallejos es pedicura y va a hablar sobre mitos y verdades sobre los cuidados de los pies. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, ¿cuáles son algunos mitos y algunas verdades del cuidado de los pies? Bueno, ¿cómo? Más cerca, ahí está. Sí. Por ejemplo, uno de los mitos más comunes es que a los callos hay que sacarlos en profundidad. Ajá. Esto es un error muy común y que a veces causa heridas y lesiones. Lo ideal es ir rebajando los callos de a poco y eliminar el problema, que sería un calzado inadecuado. También está que dicen que, por ejemplo, dejar los pies en remojo mucho tiempo siempre es bueno. Bien. La humedad en los pies trae debilita la piel y favorece que se hagan grietas en los talones. Grietas y hongos, ¿no? Hongos también, ¿no? Hongos también. Ajá. Si no te secas bien los dedos entre los dedos, es el ambiente ideal para los hongos. Claro, no se recomienda que sea frecuentemente, que se remoje los pies frecuentemente. Lo ideal es remojar los pies 20 minutos o menos de 20 minutos. Bien. En agua tibia. En agua tibia, bien. Claro, ¿por qué ciertas lesiones en los pies no duelen? Eso no es del todo correcto, porque por ejemplo, una persona que tiene diabetes, que tiene el pie diabético y ellos no tienen sensibilidad en el pie, por ejemplo, se lastiman y no sienten dolor. Por eso es tan importante examinarse los pies buscando cambios de color en la piel, alteraciones en la uña y heridas. Claro, o sea, pueden doler y no. Algunas, claro, depende. Por ejemplo, en el diabético, al diabético no le duele, porque no tiene sensibilidad. Claro. Nosotros leímos un texto que enviaste que dice tal cual, digamos, lesiones en los pies no duelen. Por eso
Por eso la pregunta, digamos. Es uno de los mitos. Claro. Bien. Y con respecto a las infecciones por hongos, ¿cuáles son los tratamientos, digamos? Por ejemplo, muchos dicen que los hongos se van solos y no es así. Si vos los dejás, con el tiempo va empeorando la situación. Los hongos necesitan un tratamiento específico y constancia, tanto del profesional como del paciente. Porque, por ejemplo, si vos atendés al paciente y le decís en 20 días tengo que verte de nuevo, uno espera que el paciente cumpla y a los 20 días esté de nuevo porque en el consultorio, porque si no es como que no hiciste ningún avance, ningún tratamiento. Claro. Se va acumulando eso si, por ejemplo, yo dejo de ir. Claro, y va empeorando. Exacto. Bien, exacto. Bien, Patricia, ¿cuáles son las verdades sobre el secado de los pies? Hay que secarse muy bien entre los dedos para evitar los hongos, porque la humedad es el ambiente ideal para los hongos. Entonces es una medida simple y sencilla, secarse bien los pies y entre los dedos. ¿Qué dificultades ocasiona el mal uso o mal calzado en los pies? Bueno, el calzado inapropiado es la principal causa de los problemas en los pies. Claro. Zapato con taco, con punta fina o el calzado duro que te roza la piel, te trae callos, juanetes, deformidades en los pies. Tener un buen calzado es una inversión en salud. Bien. Sí, por ahí mucho que uno diga, uso tacos y no pasa nada, no me duelen los pies, yo me la banco. Me queda un poquito apretado, a veces no pasa nada, es un ratito. Claro. Siempre tuve duda de cuál es la diferencia entre callo y juanete. Juanete es el callo es la dureza que se te forma en los lugares de roce, por ejemplo, en la planta, debajo de los dedos. Y el juanete es la deformidad del hueso, directamente. Se va deformando el hueso. Se va deformando. Y después, a veces te conviene te operás, pero si ya tenés 64 años en adelante, ya no conviene operarte porque no vas a quedar bien. Claro. Porque ya el pie va empezando a deformarse por cuestiones de la edad, como a todo el mundo. ¿Y el tema de uñas encarnadas también puede ser por el inadecuado uso del calzado? Sí, cuando usas el calzado muy apretado. Generalmente es por un mal corte de uñas, pero el calzado muy apretado en la punta también. Claro, como que acompaña eso también. Y uno de los mitos es que cortando la punta de la uña se soluciona, y no, porque después cuando la uña sigue creciendo se vuelve a meter en la piel. Eso hay que cortarlo de una manera profesional. No solamente en la punta, digamos. No, hay que cortar. Claro. Obvio, sin lastimar, y lo tiene que hacer un profesional, no va ahí uno de... Claro, porque uno a veces peca de yo puedo, y después pasan esas cuestiones. Y después se lastiman. Sí, también hay muchos mitos de cómo cortarse las uñas. Sé que he escuchado, se cortan cuadradas, se cortan redondas, entonces ya creo que nadie sabe cómo cortarse las uñas. No, lo ideal es recto, y en las puntas, que es donde se clava en la piel, pasarle la lima y que quede redondeada, pero solo en los dos costados. Con un profesional también. Claro. Sí, idealmente. El tema de los callos, por ejemplo, ¿uno también lo puede hacer o tiene que ir al profesional sí o sí? A mí me ha tocado pacientes que me dicen, yo me los rebajo con una lima, pero me duele. Claro, obvio. Sí, obviamente. Yo me pasé la lijita de no sé qué y me dolía un montón. Error. Yo lo trabajo con bisturí. Muchos pacientes le tienen miedo al bisturí, o tienen miedo cuando me ven a mí con el bisturí. Se puede rebajar con palo de golf, que no es tan agresivo, pero no se recomienda tanto, porque también se puede lastimar. Y limarse uno solo los callos es muy... Claro. Muy arriesgado, muy jugado. Sí, porque hay gente que no. Antes de ir a un profesional dice, pero yo puedo. Siempre está el que yo puedo. Sí. Y Patricia, ¿qué otro mito podrías
decirnos? ¿Algún otro mito, digamos que... alguno que te acuerdes? Respecto a tu actividad, a lo que vos ves diariamente, a la gente que te consulta. Mucha gente me dice que para los hongos dejan los pies en cloro. No. O sea, se remojan los pies con agua y cloro. Poco fuerte. ¿Por qué? Y el cloro lo único que hace es resecar la piel, no mata bacterias, no hace nada. O sea, el cloro no cumple la función en la piel que tendría que cumple en otros lugares. O sea, el cloro es un elemento de limpieza, pero para los pisos, los baños, no para la piel. Claro. Es no una de las cosas que he escuchado. Hay que tener cuidado, claro, aparte. No, el cloro, qué bárbaro. Nunca escuché eso. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Línea Directa nuevamente hablando sobre este tema, porque bueno, por ejemplo, del cloro para que se vaya. Increíble, claro. Bueno, pero parece una cosa fácil y común que hay que secarse entre los dedos. Y uno, si te pone a pensar, no sé si lo terminas haciendo así tal cual. Claro. Sí, no le da mucha importancia. Sí, por eso, son lo ideal para secarse entre los dedos es con un papel Rolisec. Bien. Lo ideal. O sea, claro, es más fácil. Y por ahí las personas que tienen mucho sobrepeso que no llegan, porque pasa, con un secador de pelo, darse calor hasta que se seque los pies. Bien, muy bueno, importante. Recomendación. Recomendación. Me gustó el consejo. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Patricia Vallejos, pedicura, hablando sobre mitos y verdades sobre los cuidados o los riesgos de los pies. Siempre aprendemos algo. Sí. Y hay tomar conciencia, siempre lo decimos esto, porque tomar conciencia de que los pies se cuidan, como cuidás cualquier parte del cuerpo, porque inclusive tener en cuenta que recae todo sobre los pies. O sea, si no tenemos los pies, imposible. Claro, y entonces obviamente hay que cuidarse. Hay que darle mucha importancia, mucho amor. Darle importancia. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Dale. Ya cuando volvamos tenemos más material para compartir con ustedes. Esto es Línea Directa. Quien les habla, Marcelo Malvestiti, me acompaña Lara Pidal y Jacqueline Celis. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR.
Bueno, muy bien, seguimos en línea directa después de la pausa y como lo prometimos, porque nosotros lo que prometemos lo cumplimos, tenemos mucho material para compartir con ustedes. Bueno, este programa se trata de eso también, de mucho contenido, mucha producción de nuestra parte. No solamente todo está pensado. Todo está pensado. Todo está fríamente calculado. Sí, exactamente. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con, directamente María Rita de Nicolás Porteiro, que es abogada. Bien. Va a hablar sobre juicio de escrituración. Ahí la vemos, la saludamos como corresponde. ¿Cómo te va, María Rita? Gracias por estar con nosotros. Buenas. Muy amable. Buenas. Bueno, ahí estamos. ¿La escuchamos? No te estamos escuchando, así que a ver, si... ahora sí. A ver, ahí está si con el podemos audio. El micrófono. Ahora, a ver si podemos. ¿Ahí está? Ahí está. Perfecto. Ahí te escuchamos. Ahí Sí, está, sí, sí, perfecto. genial. Bueno, ¿qué se entiende por juicio de escrituración y cuándo se inicia, digamos? Bueno, tiene que comprar por los paralelo con el de usucapión, porque en el juicio de usucapión pueden o no haber compra, pasa la posesión. En cambio, en el juicio de usucapión siempre hay una compra plasmada en un boleto. María Rita se corta la... Se nos está cortando. Sí, la comunicación se está cortando, a ver si la podemos retomar y empezamos de cero, digamos, claro, porque no se escuchó bien. No se escuchó muy entrecortado. A ver si podemos retomar y bueno, mientras tanto estamos hablando de juicio de escrituración a cargo de una especialista que es María Rita de Nicolás Porteiro, abogada. Sí. Hay mucho, es interesante el tema. No lo conocíamos antes de que... No lo conocíamos. Sí. Muy interesante. Sí. Se dice que cuando una de las partes de un contrato incumple con la obligación de firmar la escritura de un inmueble, ahí es cuando aparece el juicio de escrituración, ¿no? Claro, por ahí lo teórico, yo por ahí lo voy a explicar mucho mejor. Sí. Pero también es importante conocer cómo es el proceso de escrituración y todo eso. Por ahí que es fundamental que lo diga la especialista. Pero bueno, nosotros seguimos con el programa. Mientras tanto, están viendo ahí en técnicas y recuperamos el contacto. Por supuesto. Vamos a ver si con el otro enlace. Bueno, perfecto. Sí. Le mandamos, no hay problema. Por ahí con el otro enlace para poder volvernos a comunicar con la doctora de Nicolás Porteiro. Perfecto. ¿Querés que mencionemos, Marcelo, de Reina Tours, que nos dejó Ivana? Sí, exacto. Le pedimos a los chicos de Vive TV si nos pueden mandar el videito. No, es un flyer en realidad. Sí, ahí está. Bien, ayúdanos a ayudar, dice. Ya podemos participar de la gran rifa solidaria de Reina Tours. El premio es viaje para 2 personas a Villa Gesell. La salida es 22 de febrero, traslado ida y vuelta más hotel, incluye desayuno. El valor del número es de 5.000 pesos. Esto les recomiendo directamente vayan a el Instagram de Reina Tours, que es @viajesyturismo Rosario con K al final. Para participar, ahí van a encontrar los requisitos. Qué lindo, muy romántico. Me encanta porque es por una buena causa. Así que, una buena fecha. Sí. Hay que seguir los requisitos. Me pareció muy bueno, la verdad, lo que nos mandó Ivana, porque es para hacer una rifa y es algo solidario. Qué lindo, qué lindo. Me gustaron los corazones. Sí. Está muy bueno, muy bueno. Que se acerca el 14 de febrero. Claro, porque hay romance en el aire. Para terminar de agregar, el sorteo es el 17 de febrero a las 14 horas, en vivo desde la oficina central de Reina Tours. Ese mismo día estaremos llamando por teléfono al ganador, nos dice. Ahí está. Bueno, ahí volvimos a tomar contacto con María Rita de Nicolás Porteiro, abogada. Reiteramos, estamos hablando sobre juicio de escrituración. A ver si recepcionamos bien tu mensaje y tu habla, María Rita. ¿Me escuchan? Perfecto, ahí sí. Perfecto. Habíamos quedado en qué se entiende por juicio de escrituración y cuándo se inicia. Bien, el juicio de escrituración es un proceso judicial, es un expediente, al igual que usucapión, pero tiene tiene el mismo objeto en realidad, pero a diferencia,
por eso siempre me gusta compararlos, a diferencia del juicio de usucapión, no termina con la escritura. Si yo tengo una sentencia favorable en un juicio de escrituración, el juez va a obligar, en este caso, al vendedor a escriturar en un lapso, por ejemplo, de 30 días, pero no va a otorgar la escritura como, por ejemplo, en la usucapión. Eso primero, porque me gusta siempre compararlo, porque a veces las personas lo confunden. El juicio de escrituración, el origen es un boleto de compraventa. Una persona directa, o sea, no escritura directamente, sino se hace un boleto, se hace un contrato entre partes. El boleto de compraventa es una obligación personal, o sea, no transmito el dominio mediante la celebración del boleto de compraventa, sino simplemente se obliga el vendedor a escriturar. Ahí se ponen una serie de cláusulas. Muchas veces, desde la firma del boleto de compraventa, que es un contrato entre partes, entre parte compradora y parte vendedora, y la escritura notarial en una escribanía, muchas veces pasa tiempo entre la firma del boleto y la escritura. Generalmente en el boleto se pone un plazo para escriturar, un plazo determinado para otorgar la escritura dentro de una escribanía. Tal vez vence el plazo y el vendedor no se presenta voluntariamente para firmar la escritura o no quiere firmar la escritura de manera voluntaria, o en ese plazo el vendedor puede fallecer también y los herederos no quieren voluntariamente otorgar la escritura previa su declaratoria de herederos en favor del comprador, entonces es necesario con ese boleto inicial iniciar el juicio de escrituración, simplemente con el objeto de que la persona obligada, sea el vendedor o sea sus herederos en caso de fallecimiento, otorgue la escritura en favor del comprador, porque solamente se transmite el dominio del inmueble o del bien mueble registrable con la escritura. Entonces, el objeto de ese juicio, de ese proceso, es que se obligue a esa persona a otorgar la escritura. Claro, prescribe la obligación de la escritura en algún momento, entonces. ¿Cómo? ¿Prescribe la obligación de la escritura? La obligación de escritura sí. de prescripción actualmente de 5 años. Bien. Ese es el plan. Ajá. Pero la persona, o sea, el caso es de 5 años, pero sí. El comprador, que el que tiene el boleto a su favor, toma posesión del inmueble, esta se interrumpe. Posesión me refiero a un caso concreto. La persona compra una casa y se va a vivir luego de... Muy común. Directamente toma posesión sin tener la escritura a su favor. La persona muchas veces puede tener un plazo para escriturar. El plazo, al no cumplirse, se da la mora automática. Entonces, ¿qué significa mora automática? Que la persona está habilitada para... Muchas veces no se establece plazo, entonces, ¿cómo logra la persona estar habilitada para iniciar, o sea, el comprador para estar habilitado para iniciar el juicio de escrituración? Lo que tiene que hacer generalmente es notificarlo a través de un documento, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo demora un juicio de escrituración? Y eso es variable porque tiene que ver con no hay un plazo determinado. Puede durar 1 año, puede durar muchos años. Eso no se puede estar. Muchas veces me preguntan también lo mismo con usucapión y yo les puedo dar un plazo estimativo, que es lo que yo más hago, porque escrituración no es muy común. La persona tiene que tener una cadena de boletos perfecta con fecha cierta, porque la clave de este juicio es llegar de manera directa o mediante una cadena de boletos con fechas ciertas al titular registral. Siempre le tengo que haber comprado al titular registral o tengo que tener la cadena completa, y eso a veces es muy, muy difícil, y más por la fecha cierta, que se la da el sellado,
se le da la certificación de firma, pero puede demorar 2 o 3 años o puede ser más también. Eso depende del caso concreto. No se puede establecer un plazo determinado. Se trata de que sea lo más rápido posible. En teoría debería ser más rápido que el usucapión, porque ya tengo la cadena completa, que yo la tengo que acreditar, y directamente el juez, en su sentencia, obliga al vendedor a escriturar, pero la sentencia no es la escritura. Tiene que después ir a una escribanía y tener su respectiva escritura. Criterios, una de las partes podría incumplir, digamos. ¿Cómo? ¿Por qué motivos o por qué criterios una de las partes podría incumplir? ¿Motivos? ¿Ser el juicio? Claro, exacto. Sí. Incumplir. Y puede, o sea, ¿se refieren a otorgar la escritura? ¿Incumplir? Claro, yo firmo un boleto de compraventa. La persona se puede negar por diversos motivos. Puede haber mala fe, puede haber discrepancias relativas al escribano a contratar, puede haber discrepancias relativas a quién se va a hacer cargo del pago de la escritura, o directamente no querer otorgar la escritura en favor del comprador. Entonces, en ese caso, si no está establecido un plazo en el boleto, le tiene que enviar una carta documento para ponerlo en mora y luego de la carta documento iniciar el juicio. O puede ser que la persona haya desaparecido o haya fallecido o esté imposibilitada por diversas causas sin que tenga una mala fe. Puede haber, por eso siempre lo ideal es apenas firmar si están en condiciones, está todo bien y la persona es titular registral, porque puede ser también que la persona esté inhibida, puede ser que el bien esté embargado, puede haber muchas causas, puede ser que atañen a la persona o al inmueble. Las causas son variadas. El tema es que lo aconsejable en este caso, si está todo correcto, porque en teoría para firmar un boleto de compraventa hay que ver preliminarmente si la persona está inhibida o no, si el bien está embargado o no. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es, luego de la firma del boleto de compraventa, de manera rápida, escriturar en una escribanía, si está todo en regla. Doctora María Rita de Nicolás Porteiro, muchas gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, gracias. Gracias. Bueno, abogada, habló sobre juicio de escrituración. Sí, para entender un poquito. Para entender un poco es son temas complejos, así que está bueno entenderlo un poco mejor. Sí. Bien, hacemos una pausa y ya continuamos con Línea Directa. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. TV, el canal que te inspira cada día.
bien, aquí estamos de nuevo, otro bloque para continuar con temáticas. Ya tuvimos 2 entrevistas. Sí, siempre a full nosotros. Previamente a full, en pocos minutos lo hicimos. Sí, rápidamente. Rápidamente. Siempre. Bueno, ahora tenemos un video previo, ¿no? Para una temática que vamos a desarrollar. Vamos a ver qué nos dice el video, que está muy interesante. 4 de cada 10 jóvenes no logran mudarse solos. Estos sí son problemas, pero de verdad, venimos hablando de cómo va cambiando la demografía, cómo baja la tasa de natalidad, cómo estas nuevas generaciones en el mundo en general están muy decepcionados con la democracia, porque además son generaciones a las que les va peor que a sus padres, generaciones agravado en la Argentina con el tema de la falta de crédito hipotecario, por el tema de la inflación, con lo cual chicos que no se pueden independizar, y esta suerte de jóvenes adultos que se quedan viviendo en la casa de sus padres porque no les queda otra, y son cada vez más. 4 de cada 10 jóvenes no logran mudarse solos. Estamos hablando, cuando decimos jóvenes... Hasta 35 es el informe. Hasta 35 años. O sea, hay casi 2 millones de jóvenes de hasta 35 años que no logran emanciparse de la casa de sus padres. Qué terrible. Wow. Qué bárbaro. Sí, es una realidad dura, la verdad. Sí. Qué problemática, ¿no? Para los jóvenes. Casi 2 millones de jóvenes. Sí, hasta 35 años, dice. Hasta 35 años no pueden mudarse. Es cierto, a veces vos decís, bueno, los jóvenes conviven durante muchos años con los padres y es por una razón esencial que no pueden mudarse y no pueden, o sea, se ven impedidos de pagar un alquiler, por ejemplo, o de construir una vivienda. Sí, antes era un poco más fácil, antes se podía hacer y ahora es complicado. Sí. Es como que ni siquiera podés pedir un crédito, ni siquiera tenés el trabajo, podés tener varios trabajos y ni siquiera para eso te da para alquilar o irte a vivir solo. Realmente no da. Es preocupante eso. Sí, como dice en el video, uno de los puntos que dice, son generaciones que les va peor que a sus padres. Sí, claro. Es terrible. Sí. Es tremendo. Sí. Tampoco hay que frustrarse ni ser todo negativo. Siempre decimos, hay que darle para adelante, ser positivo, bueno, pero no podemos esconder la realidad, ¿no? Que nos circunda hoy día o que nos atraviesa, mejor dicho. El tema es que como joven, como que uno ve justamente la realidad, capaz tus viejos te contaron de que cuando cumplieron una mayoría de edad ya se podían mudar o por lo menos estaba la posibilidad, más tus abuelos se hicieron una casa y uno se ve con la realidad actual y dice, no creo que cerca esté de mudarme directamente o de poder independizar,me y es gravísimo. Sí, son generaciones que dice con la falta de créditos hipotecarios necesitan a lo mejor fondos importantes, dinero para poder o comprar una casa o empezar a construir una casa. Y es complejo porque si no tenés, por ejemplo, un terreno, ahí tenés que primero invertir en un terreno y después empezar a construir. No sé quién hace eso hoy en día, nadie. Es complejo. O pocos. No sé si nadie, pero pocos. Claro. Y aparte el tema del alquiler también hay que ponerse a pensar que cuando uno ingresa para un alquiler tenés que poner el doble de lo que te piden. ¿Por qué? Porque necesitas dejar tipo un depósito. Entonces no es fácil. Porque entre el doble que vos tenés que poner, lo que tenés que pagar de impuestos, lo que tenés que pagar de esto, ya es un montón. Esa es la cuestión. Es compleja la realidad. Yo en un punto que no estoy de acuerdo es cuando dicen que hay generaciones que están decepcionadas con la democracia. O sea, yo creo que no podemos, decir la democracia la tenemos que defender a rajatablas, por algo nos costó mucho conseguirla, recuperar la democracia. Me parece que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Yo creo que se refiere que hay ciertos sectores capaz de que están decepcionados, pero con lo político. Capaz se refiere más a eso. En el ámbito político. No sé si con la democracia de lo que estamos hablando, sino más con lo político, con los políticos, con todo. Con los políticos, porque no creo que uno en particular. Yo creo que hay muchos jóvenes que directamente con la política en general están decepcionados de la política, de todos los políticos. Hay un divorcio, ¿viste?, entre un sector de la clase dirigente política, digamos, y un sector de la sociedad argentina. Hay como un divorcio, no quieren saber más nada cuando escuchan de política. Cambian de canal o bien en las redes sociales pasan de largo cuando hay un informe o algo de algún dirigente político. Que bueno, ellos, digamos, a través de los años se han ganado eso, digamos. Claro, es que sí. De la bronca de la gente y vemos más la realidad. De los jóvenes,
que por no cumplir con las promesas. Yo creo que igual, o sea, hay que defender el poder del pueblo, la democracia. Claro, sí, por supuesto. Es importante defenderla, que no queremos más dictaduras, digamos, porque ya sabemos, los que no la vivieron, como vos, Lara, que no la viste, has leído, y por eso yo siempre digo esto, ¿no? Cuando muchos dicen, creen ser experimentados y todo, te dicen, pero vos no viviste lo que yo viví en tiempos de dictadura. Bueno, pero uno lee también. Claro, no lo experimentó. Yo tampoco, pero sí, lo leí y lo estudié. No sé, pero lo estudié y sí, uno sabe lo que pasó en esa época. Claro, ese es el tema. El tema está también que ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se considera apolítica. Claro. Entonces cuando vos le preguntás o le consultás y te dicen, no, yo de política no hablo, yo de política no quiero saber nada, y bueno, ahí está, se ve que hay una falencia en lo que es la política también. Que la gente te diga, no quiero saber nada, no me quiero meter, es un montón. Claro, no, pero es este tema de que, ya como dije antes, no es con un político, con el dirigente, es en general. Es con todos, ¿sí? Claro. Pero también lo vemos, no solo con los alquileres o el tema de independizarse, con un montón de otras cosas, con el trabajo, con la sociedad, con un montón de cosas que realmente te da para ser apolítico. En un momento uno se lo pone a pensar. Claro, sí, por eso no es creíble un sector de la dirigencia política, y por eso están surgiendo gente por afuera de la política. Claro, gente, deportistas, claro. Gente de distintos ámbitos que están surgiendo y, bueno, que llaman la más gente la los atención. vota. Claro, que llaman más la atención que los verdaderos políticos o los que salen del inicio de la política. Claro, ¿es verdad eso? Claro. Del periodismo, gente del periodismo. Bueno, sabemos que en nuestra profesión hay muchos que han dejado justamente la profesión para dedicarse a la política. Sí. Por eso es complejo este tema, en realidad, porque hay muchas promesas en función de los créditos hipotecarios y que le van a dar fondos a la gente para que pueda construir o pueda tener su vivienda, mejor dicho. Claro. Yo quiero dar un dato antes también para sumar, así después nos vamos a otro tema, de que, por ejemplo, en China, más del 90% de los habitantes son dueños de una vivienda. Una de las tasas de propiedades más altas del mundo, impulsado por la concepción del hogar como símbolo de estabilidad, que ahí, bueno, también tiene muchas políticas al respecto. Claro. Y también busqué cuáles son los datos acá de Argentina, de cuántas personas están con vivienda. En el último censo de 2022, un 69, casi 70% de la población vive en vivienda propia y un 17,4% alquila. Ajá. Claro, bueno, ¿ves? Ahí ya se ven un poquito los números. Claro. Exactamente. Sí, esto es importante, esto de la comparación, porque bueno, más del 90% de los habitantes de China son dueños de su vivienda en China. Salvando las diferencias de China también. Salvando las diferencias. Pero para mí esto es como que demuestra que con una política y con una buena política y con una sociedad y con un pensamiento, claro, se puede, ¿entendés? No es que somos los únicos, que está todo el mundo igual, ¿no? Que se puede. Sí, obvio, sí. En China la propiedad es del Estado, la tierra pertenece en realidad al Estado, mientras que los ciudadanos compran el derecho de uso y la estructura. Claro. O sea, en una casa, por ejemplo, hacete una idea, el terreno es del Estado. Sí, todo el Estado. Todo la estructura, la construcción pertenece a los ciudadanos. Claro, ahí va. Es un dato novedoso, importante para nosotros, ¿no? Sí, pero fíjate que las personas viven, tienen toda su vida una casa. Claro. Sí, el 90% es muchísimo. Es muchísimo. Incluso también hay que destacar que en ciudades europeas mucha gente no es propietaria, alquila, pero le alcanza para vivir, para pagar el alquiler, para poder llegar a fin de mes. Alquila toda su vida. Hay gente que alquila siempre. Tiene otras condiciones de vida. En Europa. Pero acá también pasa. En un porcentaje pasa también, que alquila también toda su vida. Dicen que en Chile se valora el Feng Shui. Feng Shui, lo practican mucho. Dice que prefiriendo orientación sur para luz natural y evitando números considerados de mala suerte como el 4. Mirá vos hasta qué punto ellos tienen en cuenta eso también. Que no tiene edificios o, por ejemplo, los números de los departamentos no pueden tener 4, sí, es verdad. Claro. Sí, tienen muchas particularidades igual en Feng Shui. Pero bueno, habría que aprender un poco de esa cultura. Sí, obvio. Bueno, en China, según datos de 2025, le voy a dar un dato importante, se estima que hay casi 1.417 millones de personas.
Una banda. Viven en China. No me entra ni en la cabeza de cuántas personas son. Es bárbaro. Muchísima gente. Sí. No. Y India lo superó. Sí, India. El año pasado, bueno, según datos del año pasado, en 2025 hay 1.450 millones de habitantes en India. Sí. Qué locura. Son hormiguitas viviendo en un país. Sí, literal. ¿Cómo entra tanta gente en un mismo, en un mismo país? Eso es lo que uno se puede pone a pensar. Hay que destacar, bueno, tomamos como ejemplo China porque pasábamos al otro tema que es fundamental también para poder compartirlo con ustedes, pero todo pasa por el pensar por el otro también, ¿no? Por el bienestar del otro. Sí. Acá en la Argentina durante muchos años, durante muchas décadas, desde el gobierno se piensa en sí mismo y no se piensa en el bienestar general. Ese es un problema, un inconveniente, una dificultad argentina. Sí, de la sociedad. O sea, claro, que se piensa en el beneficio propio sobre los demás. Me refiero a la dirigencia política, ¿no? Sí, obviamente. Que piensa en su bienestar y no en el bienestar general. Sí, que debería ser al revés igual. Claro. Sí. Claro. Debería ser, o sea, como político deberías pensar en la sociedad, porque se supone que una sociedad te está votando. Claro, la sociedad lo elige para eso, al político, al dirigente. Sí. Entonces, bueno, allí está una de las falencias de la dirigencia política argentina. ¿Qué es eso, precisamente? Y después, el doble discurso. La gente también se cansó mucho del doble discurso, ¿viste? Yo te digo esto, pero después hago otra cosa o no lo hago, claro. ¿viste? Y por otro lado, después me callo y me escondo para que no me vengan a buscar y me digan, vos me prometiste esto. Bueno, ese es otro de los errores también. Y hablamos en líneas generales. Sí, claro. Aparte, es real lo que decís en líneas generales porque no es que hablamos de un político, hablamos de todos de los que del último tiempo, o sea, seguro. Por eso de nuevo volvemos a lo que hablábamos antes del tema de lo apolítico, porque es un cansancio general, no es que de un político que hizo algo mal, son todos. Claro. Sí. Siempre dijeron mucho y hicieron casi nada, nunca hicieron, la mayoría de las cosas no las hicieron, ese es el problema. Sí. Y al cometer errores permanentemente, es como nos referimos a este refrán que es uno se quema con leche y ve la vaca y llora. Claro, ¿viste? Exacto. Entonces, ¿viste? Pagan todos, digamos, lo que hace la sociedad es generaliza y dice, bueno, yo no creo más en ustedes, no. Perdés la confianza completamente. Claro. Por eso hay tantos jóvenes apolíticos. Sí, y por algo mucha gente no ha ido a votar en las últimas elecciones. Fue bajo. Fue baja la cantidad de gente de votar, el porcentaje, digamos. Entonces, también ahí se manifiesta en el voto popular. Yo recuerdo, les voy a contar algo rapidito, pero yo cuando estuve en Italia estaba Berlusconi como candidato y se presentaba, era por una reelección, y en Italia, en un sector, en toda Italia, no recuerdo exactamente, sinceramente no tengo el dato preciso, pero en ese momento no era obligatorio votar. Creo que actualmente sigue con esto de no es obligatorio. Y sin embargo, justo yo estaba un día de las elecciones y las colas, las filas que se formaban en los lugares de votación era increíble y la gente no estaba obligada a votar. Mira. O sea, eso es conciencia cívica. Exacto, sí. Es decir, bueno, yo quiero elegir a quién va a representarme. Sí. Claro, bueno. y capaz también se relaciona un poco lo que decía el video, el tema de la desconfianza en la democracia. Claro. Lo que hay allá es confianza en la democracia, Sí. ahí sí hay, y acá capaz lo estamos perdiendo. Sí, o sea, no creo que esté en cero, y tampoco generalizar a toda una generación, pero sí es verdad que hay otros países que tienen mucha más confianza, que les va mucho mejor en eso. Y yo nombré a Berlusconi, que está acusado de corrupción, está sospechado de corrupción en Italia, pero la gente fue a votar igual. Sí, la gente Entonces, es terrible. Son distintas, convengamos, son distintas ideologías, distintas culturas, pero bueno, vale el dato, digamos, para decir, porque en la Argentina se ha perdido la credibilidad, y eso es la confianza, la credibilidad y todo eso. Sí. Ojalá se empiece a pensar en los jóvenes también para que puedan crecer, puedan tener su casa, o por ahí alquilar y poder llegar a fin de mes, porque hoy cuando alquilás se te complica mucho para llegar a fin de mes. Claro. Y el joven o los jóvenes ven eso, ven esa forma y ahí es donde se frustran también y se quedan a vivir con los padres y bueno, todo un necesitamos tema. Oportunidades, ese es el tema, posibilidad de salir adelante, de todas las formas, tanto de trabajo, de vivienda, de todo. Sí, la vivienda que te la den a pagar a largos plazos y no te hagan poner un porcentaje, porque a veces largan créditos, ¿viste? Y tenés que disponer de un dinero con anticipación y después financiar el resto. Y a veces mucha gente no llega con ese dinero. No lo tiene realmente.
Totalmente. No lo tiene. Entonces, bueno, la gente, mucha gente que yo he hablado dice, yo no tengo problemas en pedir un préstamo, pero el tema es que después no puedo pagarlo porque me lo aumentan permanentemente. Claro. No es... Entonces, bueno, ahí está el tema, la falta de confianza en la Argentina también en el área de crédito, ¿no? Sí, para más no los caer créditos hipotecarios. en la deuda también. Sí. No querés endeudarte, entonces decís, no puedo, no llego, entonces preferís quedarte quizás con tus padres. Sí, seguro. Bueno, un tema para hablar largo y tendido y para también que ustedes puedan compartir con nosotros, pero no solamente eso, sino también opinar sobre estos temas que nos parecen fundamentales. Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto nos quedan? Sí, dale. No, falta todavía. Hacemos una pausa y venimos con las noticias positivas. Noticias positivas. Enseguida estamos con ustedes. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR. TV, el canal que me inspira. Cada día la vida respira. Genial. Como último bloque del programa del día de hoy, vamos a un segmento que implementamos hace poco, pero lo llevábamos ya hace tiempo. Que nos gusta destacar las noticias positivas de la semana, del mes, del año, para un poco ser positivos. Porque muchas noticias negativas, basta de lo negativo. Que no es sencillo encontrar noticias positivas. Vamos. Pero hay. Al contrario, te digo. Hay. Así que bueno, yo les voy a comentar la que encontré yo. Brasil se convirtió en el país validado por la Organización Mundial de la Salud en haber eliminado la transmisión materno-infantil del VIH. Al cumplir con todos los criterios técnicos, redujo la transmisión vertical por debajo del 2% y alcanzó más del 95% de cobertura en atención prenatal, pruebas de VIH y tratamiento oportuno para gestantes y recién nacidos. Este hito, alcanzado gracias al acceso universal y gratuito de servicios de salud del Sistema Único de Salud, y al compromiso sostenido por derechos humanos, fue reconocido oficialmente por la OMS en una ceremonia en Brasilia y refleja una década de esfuerzos que ayudaron a evitar más de 50.000 infecciones pediátricas por VIH.
Bien, perfecto. Bueno, rapidito la segunda. Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva. El gobierno de Santa Fe dio inicio a Sabores de Santa Fe, un programa que busca trascender lo estrictamente gastronómico para consolidarse como una política pública de identidad, producción y proyección provincial. El 15 de febrero llegará a Rosario en las playas de la Florida. Bien, y por último, un fallo laboral en Beijing, China, estableció que las empresas no pueden despedir a trabajadores únicamente porque sus tareas hayan sido automatizadas. Mirá vos, La resolución señala que antes de un despido las compañías deben evaluar alternativas como la reubicación interna, la capacitación o la renegociación de condiciones laborales. Desde el ámbito jurídico, en Beijing dejaron en claro que la innovación no puede avanzar a costa de los derechos laborales. Qué bien, muy bueno. Así que muy bien, es para tomar un ejemplo. Sí, se nos terminó el tiempo, Marce. Nos vamos. Ya está. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos próximamente en las próximas horas, aquí en Línea Directa. Gracias por acompañarme aquí en el programa, muy amables. Gracias, Lara. Gracias, Jackie. Gracias, Marce.